Hola, ¿qué tal querida comunidad? ¿Cómo están? Antes de iniciar con el relato, quiero hacerles la invitación de que nos visiten en nuestras redes sociales y plataformas. En el caso de Spotify, queridos amigos, se estará subiendo una historia diaria. Y de igual forma, si alguno de ustedes tiene una historia que quisiera compartirnos, puede enviarlo al WhatsApp que aparece en pantalla. Muchísimas gracias. Dicen que el amor a primera vista no existe, pero no es verdad, y más cuando se trata del primer amor. Este nunca se olvida, y menos cuando este regresa a nuestras vidas. Aunque esta historia podría parecer romántica, termina con muchas tragedias de tinte sobrenatural. Mi bisabuelo paterno, don Fermín, tenía 3 hijos. Esta historia en particular es acerca de mi tío abuelo Francisco, a quien todos conocían como Chico, e irónicamente era el menor de los 3 hermanos. Hace aproximadamente 50 años, en la sierra de la Huasteca hidalguense, Chico caminaba por el monte, pues mi bisabuela, la señora Alba, quien era una ancianita dulce y muy noble, ese día desde temprano la había mandado que fuera a ver los terrenos de la sierra, pues se corrían rumores de que habían sido invadidos. Desde que el bisabuelo murió y sus hermanos hicieron sus vidas, ellos 2 habían quedado solos. A sus escasos 16 años, Chico se había convertido en el hombre de la casa. Era su deber cuidar de su madre y especialmente asegurarse de que los rumores de la invasión de tierra solamente fueran eso. Como todo pueblito en provincia, se oían todo tipo de historias. De gente extraña que merodeaba por la parte serrana, pero también acerca de la misteriosa desaparición de ganado y animales de granja. E incluso de las mascotas de los vecinos cuando estos estaban fuera, y de misteriosas criaturas que acechaban por las noches en lo más profundo de la Sierra Huasteca. Chico iba pensando en todas esas cosas, cuando de repente la nostalgia le pegó. Se adentró en un lugar de la espesa vegetación donde mi bisabuelo solía llevarlo a cazar. Recordaba con los ojos humedecidos cómo el viejo le enseñó a cazar venado, conejo, faisán y jabalí. Vinieron a su mente las imágenes de cuando era pequeño y aprendió de la mano de su padre a acechar a las presas para no asustarlas. La vegetación era espesa, pero él sabía cómo caminar sin hacer ruido para poder sorprender a los animales, y en este caso, si llegase a ver personas extrañas en sus terrenos. Y es que, a pesar de que hacía años que no caminaba solo por allí, conocía la selva como ninguno. Después de todo, estaba familiarizado con cada metro cuadrado de las propiedades de su familia. Suspiró nuevamente recordando el pasado, mientras había paso silenciosamente entre las crecidas matas. Todo estaba envuelto en un silencio extraño. Empezaba a pensar que los rumores solamente eran eso, pues no percibía ningún sonido que le dijera lo contrario. Así que para asegurarse, comenzó a rastrear cualquier indicio de presencia humana ajena al lugar. No era necesario toparse con una construcción o toparse con alguna persona. De repente, Chico se detuvo. Escuchó sonidos de agua agitarse. Cerca de allí había un arroyo que se llenaba de una pequeña cascada, la cual surtía de agua muchos de los sembradíos de las tierras locales. Chico se quitó las pesadas botas y comenzó a correr cuidando de hacer el menor ruido. Cuando estuvo a un par de metros del arroyo, bajó la velocidad y se aproximó furtivamente para no llamar la atención. Se agazapó entre unos arbustos y observó que había alguien en el agua. El riachuelo no era profundo, si acaso 1,5 metros de hondo. A pesar de la cercanía, no podía identificar de quién se trataba. Aquella persona, quienquiera que fuera, nadaba con una agilidad solamente vista en los peces y en los reptiles acuáticos. Tragó saliva de manera nerviosa y finalmente agarró valor, saliendo enérgicamente para encarar al intruso misterioso. Chico se paró en seco, cuando del agua
salió ágilmente una muchachita preciosa, dueña de una piel canela, curvas voluptuosas y una larga cabellera negra. Lo que Chico no esperaba es que la muchacha estuviera completamente desnuda. Naturalmente, él, como un jovencito bien educado, viró la mirada en otra dirección. Nunca había visto a una mujer desnuda, y menos a una tan hermosa como esa, sin mencionar que la chica era más o menos de su edad. Por alguna extraña razón, le sobrevino una sensación familiar, algo que ya había sentido hace mucho y que extrañamente le traía imágenes confusas del pasado. Chico seguía en shock, mientras la jovencita exprimía su larga y sedosa cabellera negra. Recordó que los Martínez hace algunos años habían marchado del pueblo después de perder a su única hija en circunstancias muy misteriosas. Por meses buscaron y buscaron a la jovencita, sin éxito alguno, hasta que los padres finalmente se resignaron a que ésta nunca iba a aparecer. Entonces, Chico se preguntaba si se trataría de la misma chica. La chica tosió de forma pícara y le dijo si le iba a preguntar algo o solamente se le iba a quedar mirando. Chico se ruborizó mientras agachaba la cabeza y finalmente habló. «¿Qué haces aquí?», le preguntó a la joven. Ella, muy quitada de la pena, le respondió que estaba tomando un baño. Sin poder quitarle la mirada, le preguntó si estaba sola y ella respondió que sí, que no hacía nada malo. «¿Dónde vives?». «Vivo aquí en la sierra. Me refiero a que dónde está tu casa, tu familia. No puedes vivir simplemente en la sierra». Ella respondió que era un bosque hermoso y que no veía lo malo de vivir allí. Preguntó si había alguien más con ella, mientras nerviosamente acariciaba la cacha de su revólver. Ella respondió con la cabeza que no había nadie más, mientras se detenía a escasos centímetros de Chico, como examinando sus reacciones. Le preguntó que dónde dormía y qué comía, a lo que ella simplemente se encogió de hombros y le dijo que no dormía por las noches, que aprovechaba mejor para cazar. Él preguntó que si solamente comía carne, a lo que ella asintió, diciendo que cazaba venado y jabalí y a veces de otro tipo. El chico no podía creer eso, pues son animales muy veloces, fuertes y astutos. A lo que la chica le respondió que por las noches cazaba con 4 patas. El chico, entendiendo que quizás hablaba de un perro, preguntó que dónde estaba este, pero ella le dijo que no tenía ningún perro. La charla comenzaba a ponerse intensa. Ella se acercó más y le dijo que también en ocasiones comía carne de ranchero. El joven dio un paso atrás, sacando el revólver y diciendo nervioso que eso no se iba a poder, pues él era más veloz. La chica sonrió, dando a entender que era una broma. Él notó que se veía aún más hermosa cuando sonreía, pero debía atender el pedido de su madre. Le dijo a la muchacha que no podía estar allí, ya que esas tierras eran propiedad privada y pertenecían a su familia. La chica se puso un poco seria y le dijo que ella no tenía dónde ir y que si quería que fuera a vivir a la casa de él. Al sentirse intimidado, empujó levemente a la muchacha. Ella lo había intimidado realmente. Su actitud era como si fuera dueña de la situación. Eso le parecía demasiado extraño y no era para menos. Así que bueno, le advirtió a la muchacha que esas tierras eran de su familia y que lo mejor era que se fuera. La chica lo miró a los ojos nuevamente. Él sintió que se le movía el piso y ella de un salto regresó al agua. Chico se regresó a su casa hecho un manojo de nervios. Las emociones confusas que sentían no le permitían ver la forma grosera en la que había tratado a la joven. Caía la noche mientras se iba calmando. Fue cuando un escalofrío intenso le recorrió la espalda y se le erizaron todos los vellos del cuerpo. Era esa sensación como cuando te acecha un depredador. Nerviosamente tocó su revólver, mientras volteaba para todos lados para verificar que nadie lo viniera siguiendo.
Apresuró el paso, girando la cabeza en ocasiones, y no se detuvo hasta que entre esa tenebrosa oscuridad vislumbró a lo lejos las luces de su casa. Se calmó un poco, pero nuevamente tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Por alguna razón pensó que la muchacha lo había seguido, pero al voltear no vio a nadie. De repente, fue cuando algo de entre las altas matas gruñó por lo bajo y Chico corrió hasta la puerta de su casa. Por primera vez, había experimentado dos de las sensaciones y emociones más grandes que un ser humano puede sentir. Por la tarde conoció el amor a primera vista y por la noche el estremecedor miedo a lo desconocido. Algo pasó corriendo entre los matorrales a toda velocidad. Entonces fue cuando en su memoria vinieron las cosas que la gente hablaba en el pueblo, acerca de que en lo profundo de la sierra habitaban nahuales. Pero a pesar de que muchas personas, incluyendo a sus padres, le habían dicho que eso era cierto, él se negaba a creerlo. Sin embargo, el miedo le hacía imaginar cosas. Pensó que posiblemente era el enojo de la tarde lo que le había hecho confundir el coraje con el miedo. Al llegar a la puerta, sacó las llaves mientras volteaba en dirección del monte, esperando ver si había alguien observándolo. Doña Alba lo miró sudando, nervioso y con la pistola en la mano. Le preguntó si todo estaba bien, pues estaba temblando y muy pálido. La verdad, Chico tenía fama de ser muy machito, incluso entre sus hermanos mayores. Así que simplemente le dijo a su madre que había decidido regresar corriendo, pues moría de hambre y tenía necesidad de ir al sanitario. Doña Alba sirvió la mesa y mientras merendaban, Chico le comentaba que solamente eran rumores y que nadie habitaba en sus tierras. La señora le dijo que algunos animales más de los vecinos habían desaparecido e incluso algunas gallinas de su propio corral. Cuando terminó la cena, Chico no podía sacar de su cabeza a la hermosa muchacha, su figura, su cabello, su dorada piel, pero sobre todo esos ojos. Sumido en sus pensamientos, pensaba una y otra vez que la chica se le hacía familiar y que de alguna manera sentía que ya la había visto antes. Se pasó la madrugada tratando de hilar todo. La chica desaparecida hace años, haber encontrado a la joven en el riachuelo esa tarde. Incluso, los ruidos de la noche parecieran formar parte de un rompecabezas que cada vez enredaban más sus emociones. Pero no había otra explicación. Francisco se había enamorado. Con ese caos de ideas, se quedó dormido, soñando con todo ese embrollo que pasó en un solo día. Amaneció con un sol resplandeciente, así que Chico se fue muy temprano a la labor. Toda la mañana se la pasó pensando en su bella moza de piel canela y ojos ambarinos. No podía sacarla de su cabeza, así que ideó un plan. Cogió un ramo de flores silvestres de las más bonitas que pudo encontrar, y una vez terminada la jornada, iría al riachuelo con la excusa de refrescarse, pero con la firme intención de disculparse con la joven y proponerle que fuera su enamorada. Apresuró el paso, estaba ansioso por llegar a su encuentro. Se acercaba lentamente, pero de repente, todas sus ilusiones se cayeron, haciéndose pedazos, pues al llegar, la muchacha no se encontraba allí. No era muy tarde, así que decidió llegar a casa y ver un poco de televisión con su madre. Luego se acostó a dormir para olvidar su decepción, la primer decepción amorosa de su corta vida. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta. Su madre no estaba, quizás estará en la cocina, pensó. De repente, se le cayó la cara del susto. Frente a él estaba la chica que había conocido en el riachuelo. Estaba vestida con un vestido azul, zapatos y el cabello recogido. Ella le dijo que por qué la miraba así, que si nunca la había visto vestida. Él solamente atinó a preguntar qué era lo que hacía allí. Pues, me dijiste que no querías que viviera en la sierra, así que decidí venirme a vivir a tu casa.
No me refería a eso, dijo Chico, cuando alegremente doña Alba los interrumpió, entrando a la cocina. Chico, qué bueno que llegaste. Ella es Adriana, la hija perdida de los Martínez. La reconocí en cuanto la vi. Ella estuvo mucho tiempo perdida en la sierra, pero gracias a Dios y a los santos, ella pudo dar con nuestra casa. Chico se quedó confundido y paralizado ante tal situación. No sabía si contarle a su madre acerca de lo que había pasado un día antes. Así que decidió no decir nada y quizás se arrepentiría para toda su vida. Adriana comenzó a sonreír a doña Alba cada vez que ésta se dirigía con ella y veía coquetamente a Chico de vez en cuando. Se dispusieron a cenar, pues ya era algo tarde. Solamente que Adriana dijo que había comido algunas frutas por la tarde en el monte y que solamente deseaba un vaso con agua. Cuando Adriana fue al baño, doña Alba le dijo a su hijo que la pobre chica había aparecido en la puerta sin ropa y toda sucia de lodo, como si llevara años viviendo en medio de lo salvaje. Cuando los jóvenes se quedaron solos en el comedor, Chico rompió el silencio preguntando que por qué no le había dicho que era la hija perdida de los Martínez. A lo que ella respondió que porque simplemente él no se lo preguntó. Además de que si ella vivía en el monte era porque no soportaba vivir con sus padres. Ellos nunca me entendieron, jamás se interesaron por mí, ni siquiera cuando les dije que el sacerdote de la iglesia me molestaba. Ya estaba harta y cansada de todos. Así que una noche se me presentó el dueño del bosque, o como ustedes lo conocen, el diablo. Así que a cambio de jurarle lealtad, él me daría la libertad que tanto anhelé y no podía rechazar su oferta. Ya se aproximaba la hora de dormir. Así que la dulce señora inocentemente dijo que no podía permitir que dos jovencitos durmieran solos en la misma habitación. Chico quedó muy confundido y no pudo más que despedirse e irse a su habitación a descansar. El día había estado cargado de emociones. Su madre le preguntó que si no recordaba a Adriana. Le dijo que cuando eran pequeños, mi padre y sus hermanos visitaban frecuentemente la casa de los Martínez. Adriana era muy tímida y casi no hablaba, pero siempre estaba observando a todos como si se los quisiera comer, sonrió la madre. Especialmente a ti, Chico. Quizás no lo recuerdes, pero desde siempre ustedes dos se gustaron. Finalmente se retiraron a dormir. Mientras las mujeres se retiraban a una habitación, Chico pensaba en todo lo que había pasado. Ahora podía recordar vagamente el pasado. Con razón se le hacía tan familiar y sentía algo tan intenso por ella. Trató de dormir, pero su cabeza le daba 1000 vueltas, así que se puso a armar ese enredo. Primero dijo que ella vivía en la sierra, debido a que no quería regresar a casa de sus padres y que no quería ni necesitaba ayuda de nadie. Cuando pasó el tiempo, los Martínez simplemente desaparecieron de repente. Luego ella dijo que le gustaba mucho comer carne. Pero, ¿cómo la cocinaba o la cocía si supuestamente vivía en el monte? Luego recordó que le dijo que le había ofrendado su alma al diablo, cosa que le perturbaba bastante. La sangre se le fue hasta los pies cuando recordó que a ella le gustaba mucho cazar y que en las noches cazaba a 4 patas. De repente, un grito aterrador y un espantoso rugido lo sacaron de sus pensamientos. La desesperación y el llanto se apoderaron de él, mientras el estrecho pasillo entre habitaciones se le hacía eterno. Pateó varias veces la puerta hasta que logró tirarla. Al entrar, la escena era desgarradora, espantosa y sobreacogedora. Observó cómo una enorme bestia con rasgos caninos, de aterradoras garras y fauces estaba devorando a su madre. Las leyendas eran ciertas. Eso era un maldito nahual, que sin inmutarse ante la presencia de Chico, le arrancaba grandes pedazos de carne a la señora Alba. La bestia, al sentirse observada, volteó la vista hacia donde estaba Chico, quien finalmente pudo reaccionar.
Así que se enfrascaron en una gran pelea. Cuando la nahuala saltó sobre él, hizo que tirara la pistola debajo de la cama. A pesar de que Chico era muy joven, tenía mucha fuerza debido a su trabajo en el campo. Dio batalla ferozmente a la criatura, quien asestaba sendos golpes en el muchacho. Él sabía que no podía vencer al nahual, por lo que ya bastante golpeado se agachó y recogió su revólver. Soltó un disparo que apenas rozó una de las orejas de la espantosa criatura, la cual tomó a su presa y saltó por la ventana. Tomando fuerzas de su propia furia, Chico saltó detrás del monstruo que se alejaba con rumbo al monte. Así que apuntando cuidadosamente, asestó 3 disparos en el costado de la bestia, haciéndola caer y que ésta soltara el cuerpo de su madre. Chico corrió y sus ojos observaron a la infernal bestia regresar a su forma humana. Ahí tirada en un gran charco de sangre se encontraba Adriana, diciéndole que lo de sus padres era porque siempre fueron malos con ella, que no la matara, que podían vivir juntos por siempre e irse muy lejos, que ella realmente lo amaba y podía convertirlo también en un nahual. Pero Chico, con el corazón destrozado y envuelto en un mar de lágrimas, recargó su revólver y le vació 6 tiros a Adriana, quitándole la vida. Pero antes de dar su último aliento, simplemente le dijo que algún día volvería por él. Mi tío don Francisco Rodríguez ese día mató a un monstruo que no era otra que la primera y última mujer que había amado. La enterró formando un túmulo de piedras junto al riachuelo donde se encontró con ella. Y al día siguiente, después de un sencillo y humilde sepelio, enterró a su madre, doña Alba. Chico jamás se casó, no tuvo hijos. De hecho, se pasó el resto de su vida solo en esa vieja casona en el monte, donde muchas veces se le miraba observando la luna llena, como si esperara que alguien viniera a visitarlo, o mejor dicho, que viniera por él. Y bueno, fue ahí donde esperó por el resto de sus días, hasta que una noche, finalmente no regresó a casa. Quizás se reunió con las 2 mujeres a las que tanto amó, así que bueno, eso nadie lo sabe. Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho de este relato. Ahora bien, por esta ocasión le quiero mandar un especial saludo para el miembro de la comunidad, Verónica Blasini Segui. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo.